Gracias, familia. Yo también los amo. Un chorro, yo también los extrañé. Gracias por sus mensajes de ánimo, por sus oraciones y porque no se notó, ¿verdad? No sé en qué servicio te tocó asistir los pasados 2 domingos, pero sé que Dios estuvo hablando, sé que Dios te bendijo, sé que Dios sigue haciendo su obra. Entonces, estamos contentos por eso, somos una gran iglesia. Date un aplauso a ti. Muy bien, seguimos en esta serie que se llama Consumado es. En mis notas traigo sesión número 7 porque pues era mi sesión número 7, pero ahí se metieron 2 domingos más. Entonces, sesión número 9, el día de hoy, sesión número 9, tiene como título El camino de la salvación. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y oramos juntos. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, la primera etapa de esta serie yo estuve hablando acerca del propósito. Sé que lo recuerdas. Y en la segunda etapa de esta serie cambié un poco el tema y empecé a hablar de la salvación. Salvados de la salvación, la verdadera salvación. Y esta sesión va en esa misma línea, ¿ok? El camino de la salvación. Yo sé que si creciste en la iglesia o el tiempo que tengas siendo creyente o cristiano, esta frase es muy conocida dentro del cristianismo: el camino de la salvación, el camino de la salvación. Y creo que todos en cierta medida creemos estar en el camino de la salvación, pero hoy quiero aclararte un poco la neblina. Yo creo que sí, la salvación es importante, pero creo que la religión le ha dado demasiada importancia a la salvación, al grado de utilizar frases como estas: cuidado, no vayas a perder la salvación, ¿verdad? Pórtate de esta manera porque si no, decía el Joel cuando era niño, si no, sí, o sea, y vivíamos en un constante temor de perder la salvación. Si era lo suficientemente bueno, era salvo, y si no, pues no. ¿Sí? Y concentrábamos nuestro esfuerzo, nuestro corazón, nuestras emociones en no perder la salvación. ¿Sí? La salvación depende de ti, la salvación depende de tu conducta, y en ocasiones nos obsesionábamos tanto con la salvación que perdíamos de vista lo que sí es importante en esta historia, que es el Salvador. Y quiero derribarte un ídolo con todo esto. Familia, la salvación no es valiosa. No, estamos como, y luego todavía, no es que es mi salvación, yo me la gané. ¿Sabes a cuántas escuelas bíblicas tuve que ir? ¿Sí? ¿Sabes cuántos procesos tuve que ir? ¿Sabes a cuántos encuentros tuve que ir? ¿Sí? ¿Cuántas confirmaciones? Y bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero confirmación, primera comunión, todos los cristianos tenemos un caminito, pues. Los clásicos y los no clásicos, porque los protestantes también tenemos el de nosotros, ¿sí? El encuentro, el recontraencuentro, el bautismo, y si hubiera otro bautismo, también el otro bautismo. Y perdíamos de vista algo: el valioso es el Salvador, no la salvación. La salvación es importante, claro que sí, pero la salvación tiene valor por el Salvador. Y dentro de todo el camino de la salvación, familia, nuestro objetivo no es la salvación. El camino de la salvación tiene otro objetivo, y es encontrar al Salvador. Esa es la gran diferencia en transitar el camino de la salvación para ser salvo y transitar el camino de la salvación para encontrar al Salvador. Porque escucha esto: si no encuentras al Salvador, no sirvió de nada la salvación. Si no encontramos al Salvador en nuestra vida, si tú y yo no podemos decir conozco a Jesús y Él me conoce a mí. Hay una frase que el profeta Elías usa tremenda cuando va con Acab y le dice: no va a llover, vato, por mi palabra. Si hubiera sido norteño hubiera dicho por mis pantalones, tranquilo.
por mis pantalones que no llueve, compa. Pero le dice, el Señor ha dicho que no lloverá. Y lo dice, el Señor en cuya presencia vivo. Oh. El camino de la salvación es para que tú y yo podamos encontrar al Salvador. Mientras la religión resalta la salvación como valiosa y lo que hay que cuidar, la gracia resalta al Salvador y cómo encontrarlo. ¿Sí? Resalta a la persona de Cristo. Y creo que dentro de todo lo que la Biblia nos enseña de cómo encontrar lo que estamos buscando, creo que la oración del Padre Nuestro es, para mí, en mi percepción, por excelencia, la oración del Padre Nuestro. Es el mensaje codificado de dónde estábamos y hacia dónde vamos. Te voy a poner en pantalla algunas frases que contiene el Padre Nuestro. Yo sé que todos conocemos el Padre Nuestro, ¿no? Y lo vas a ver en pantalla, obviamente, desde Padre Nuestro hasta el final de la oración, que es líbranos del mal. Yo sé, mira, acá esa oración todos nos la sabemos, ¿sí? Todos sabemos la oración. Ahora, yo quiero que lo veas no solo como una oración, quiero que lo veas como un camino, ¿ok? Yo quiero que hoy tú y yo podamos ver la oración del Padre Nuestro como un camino, ¿sale? ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque estamos hablando del camino de la salvación. ¿Cuál es el objetivo de este camino? Te lo decía al principio, ¿cuál es? Encontrar al Salvador, ¿sí? Nuestro objetivo en el camino es encontrar Padre Nuestro, ¿sí? Ese es el objetivo. Ahora, como oración, pues está bien, muchas veces pues oramos e iniciamos la oración diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como oración, todo bien que empecemos por el Padre Nuestro, pero como camino necesitamos de construir el Padre Nuestro y entender que el objetivo es el Padre, ¿sí? Pero que el inicio es, líbranos del mal. Porque eso es lo que te quiero explicar. ¿Cómo se llama la sesión? El camino de la salvación. Entonces, quiero irte explicando cómo el camino de la salvación, según el Padre Nuestro, nos lleva desde líbranos del mal hasta encontrar a nuestro Padre. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos que es nuestra búsqueda, nuestra necesidad, lo que realmente puede satisfacer nuestro corazón? Ahora, yo te decía, bueno, la salvación no es lo relevante es el Salvador, estamos buscando al Salvador. Y aquí hay algo curioso, porque cuando Jesús dice de Él mismo, yo soy el camino, ¿sí? La verdad y la vida, ¿sí te lo sabes? Espero que lea la Biblia, chicos. Somos cristianos, hay que leer la Biblia. Bueno, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y creo que en ocasiones hemos entendido ese verso como que Jesús es el medio para llegar al Padre, ¿ok? Que lo que Jesús hizo, su obra redentora, su muerte, todo lo que Él hizo es para nosotros poder llegar al Padre, ¿sí? Que Jesús es el medio. Y pues sí, Jesús está diciendo, yo soy el camino. Pero quiero explicártelo un poco mejor, este concepto. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no dijo, nadie va al Padre, sino por mí. Dijo, nadie viene al Padre, sino por mí. Y vemos a Jesús como la transición hacia algo mayor. No, Él es lo que estábamos buscando. Obviamente, el camino hacia Él son sus palabras, sus enseñanzas, las parábolas, su sacrificio, pero Él no es eso. Jesús no son sus parábolas, son un medio para encontrarlo a Él, ¿sí? Jesús no es el sermón del monte, es un medio para encontrarlo a Él. Jesús no es la muerte, el sacrificio, la cruz. Jesús es mucho más que eso. De hecho, Juan, el apóstol, que es el único que se queda a los pies de la cruz. Todos los demás apóstoles se escondieron, menos Juan. Y ve a Jesús en su peor momento. Un cuerpo destrozado, tan inflamado que no se reconocía que era Él, deshidratado, golpeado. Y Juan lo ve ahí.
Y aunque Jesús aunque Jesús dice en ese momento, consumado es, qué bueno que la Biblia no se terminó ahí, ¿verdad? Porque Jesús no es eso. Por eso los crucifijos donde Jesús está ahí no me gustan, porque ese no es Jesús. La cruz está vacía y la tumba está vacía, pero el trono no está vacío. Sí. Si vas a usar una cruz, que sea sin Cristo ahí, porque Cristo ya no está ahí. La Biblia no termina en el consumado es, la Biblia termina en Apocalipsis, y Apocalipsis no es otra cosa que la revelación del Cristo resucitado. Juan ve a Jesús y se desvanece. El mismo Juan que lo vio en la cruz, lo ve en el cielo. Y Juan describe, Él es el primero y el postrero, el alfa y la omega. Su voz es voz de trueno y sus ojos son como llamas ardientes. De su boca sale una espada y su resplandor es más grande que el sol. Ese es Jesús. Y lo estamos buscando. Lo estamos buscando. Lo estamos buscando. Pero nos atoramos en los rudimentos de la salvación. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿A dónde ir? ¿A dónde no ir? ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo no comportarnos? Cuando nuestro objetivo debería de ser, quiero encontrarlo a Él. Qué hermoso es la Biblia. Que la Biblia empieza relatando cómo lo perdimos. Hermoso, ¿verdad? Ahí. ¿Estás acá? Relata cómo lo perdimos y termina Apocalipsis diciendo cómo lo encontramos. ¿Dónde está? Por eso la oración dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Ese es su lugar. Pero nuestro peregrinaje debe ser hacia Él. Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús por eso lo crucificaron, porque Él se adjudicó el ser Dios. Él se adjudicó ser el gran yo soy. Ese fue su pecado, pero es que Él estaba diciendo la verdad. De hecho, en una conversación ahí con un discípulo, disculpa usted la manera que lo voy a decir, ¿no? Pero siempre hay discípulos atarantados, ¿verdad? Sí, claro que sí. No seas uno de ellos, pero siempre hay. Y hay un discípulo atarantado que se acerca con Jesús y le dice, Jesús, pero así, tiene que ser así la voz, ¿sabe? Jesús ya había hablado del Padre, ya les había enseñado a orar Padre nuestro. Ellos escuchaban que Jesús oraba y se refería al Padre, y se refería al Padre, y se refería al Padre. Y este discípulo va con Jesús y le dice, Jesús le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Si la respuesta hubiera sido otra, Jesús le hubiera dicho, como lo dijo en algún momento Isaías, Él habita en las alturas y en la santidad. Pero Jesús dijo, y así con voz sarcástica, como la pastora Miss, así le contesta y le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. El discípulo estaba preguntando, muéstranos al Padre, y Jesús le contestó, vato, tanto tiempo he estado con ustedes, tanto tiempo, y no me conoces. El que me ha visto a mí, le dijo, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. O sea, nos dejó clarito a quién estamos buscando. Jesús como hombre nos vino a mostrar el camino. En su propia vida nos vino a mostrar el camino, pero también vino a enseñarnos el destino. Y en el Padre Nuestro que ves en pantalla, el camino empieza con la oración, la considero las oraciones más infantiles o inmaduras dentro del gremio cristiano o dentro de tu caminar en la salvación, que son oraciones determinadas por el miedo. La primera parte de la oración dice, líbranos del mal.
¿Ok? Líbranos del mal. Hay personas que ciclan su vida entera alrededor de oraciones de protección. Y sabes que Dios sí lo hace. La Biblia está llena de esas oraciones. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y torre fuerte es su verdad. Él cuida a los que se refugian. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guarda. No dará tu pie al resbaladero. ¿Sí? ¡Claro! Pero es la oración más infantil de todas. Porque la persona que no supera el miedo no va a crecer en su vida. Líbrame del mal es una oración basada en el temor. Líbrame del mal. Diosito, me protejo. Digo, ajá. Y usan a Dios como amuleto. Que no me pase nada, que no le pase nada a mis hijos, que no me pase, que la economía esté todo bien, que líbrame del mal, Señor. Líbrame del mal. Y la oración continúa, ¿eh? Si logramos crecer un poco en la oración es: no me dejes caer en tentación. Si te fijas, líbrame del mal y no me dejes caer en tentación tiene que ver con cosas que no están pasando, pero que tú te estás imaginando que están pasando y que pueden pasar, basadas en el miedo. No me dejes caer en tentación, Padre. ¿Sí? Y después viene otra: perdóname, porque lo he hecho mal. O sea, aunque oré que no me dejes caer en tentación, sí caí. Sí caí. ¿Por qué? Porque si no, no existiera la siguiente parte de la oración, que es: perdóname. Y luego esta primer parte de la oración continúa con la siguiente frase, que es: danos el pan de cada día. Estas 4 primeras etapas de la salvación, familia, es la etapa más infantil de todas, donde la salvación no se trata del Salvador, se trata de ti. Se trata de tu temor, de tu dolor, ¿sí? De tu pecado y de la provisión que necesitas. Y usamos a Dios para que lo haga. Dios cuídame, Dios perdóname y Dios provee para mí. Y muchos cristianos se quedan ahí. ¿Y sabes qué? Sí, Dios sí provee. Y sí cuida. Es un protector. Y claro que perdona. Pero es solo el inicio de la salvación. Es solo la primer parte de la salvación, basada en el temor. ¿Por qué tendríamos que pedir por el pan? Porque tenemos miedo a la escasez. ¿Por qué tendríamos que pedir por que nos cuide del mal? Porque tenemos miedo a que un daño ocurra. ¿Por qué tendríamos que orar? Porque nos libre de caer en tentación. Porque nuestra mente está orientada a eso. Los primeros 4 peldaños de esta oración son parte del camino de la salvación, pero es importante superarlos para lograr encontrar a nuestro Padre. Porque vuelvo al punto, qué triste que estamos ciclados en estas 4 necesidades. Y podemos llegar al punto de dame el pan de cada día, ¿sí? Y que Dios provea. Y avanzar un poco más, porque familia, ahí está el velo. Las primeras 4 etapas son el lugar santo. ¿Recuerdas el lugar santo donde están los panes de la proposición, el candelero y otro tipo? Representa esto. Representa el pan de cada día, el perdón, la preocupación, representa esto. Pero luego hay un velo y un lugar santísimo. Y es ahí donde muchos cristianos se atoran. Porque la primer parte de la oración, de la primer parte de la salvación, se trata de ti, de tus necesidades, de tu dolor, del pecado. Pero cuando se entra y se cruza el velo, ya no se trata de ti. La oración cambia rotundamente y ahora decimos: hágase tu voluntad. En esta parte de la oración es: Dios, yo quiero que hagas mi voluntad. Perdóname, cuídame, provéeme, digo, sí, para mí. La salvación es cristianocéntrica, no cristocéntrica en esta parte, basada en el temor, basada en el temor al mañana, basada en el temor a la escasez. Pero llega un punto
en que el cristiano debe madurar y entender algo. Es momento de soltar toda preocupación, dolor, temor, angustia y empezar a decir: Dios, pase lo que pase, que se haga tu voluntad. En cada situación que estoy viviendo, que se haga tu voluntad. Porque Jesús, sí, cuando estaba colgado del madero, rasgó el vestido, rasgó el velo simbólicamente, ¿recuerdas? Cuando dijo consumado es, el velo se rasgó. Pero Jesús realmente logró hacerlo en el huerto del Getsemaní. Porque en el huerto de Getsemaní Jesús estaba orando y como hombre estaba lleno de temor. Y como hombre sabía lo que le esperaba y él hizo la oración más importante de todas. Y fue: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por esa oración, por esa convicción, Jesús logró padecer la cruz y salir victorioso. Después de decir tú y yo, que se haga tu voluntad, entonces el reino de Dios puede llegar a nuestra vida. Entonces Dios es santificado al lugar que siempre debió tener en tu corazón. Y entonces ahora sí encontramos a nuestro Padre. ¿Qué es la salvación entonces? Que el camino fue abierto. Eso es la salvación, familia. Que tú y yo, sin Cristo, no hubiéramos podido superar el miedo, el dolor, la preocupación, la ansiedad, la angustia y la escasez. No lo hubiéramos podido superar solos. Hubiéramos estado enfrascados en esto toda nuestra vida. Por eso Jesús viene y en sus sermones lo que Él hacía era salvarnos de estas primeras 4 cosas. Él vino y en el Sermón del Monte dijo: no se preocupen. Y luego le da el clavo porque dice: no se preocupen por qué comerán, por qué beberán y por qué vestirán. Porque si mi Padre alimenta a los pájaros y viste a las flores, ¿no valen más ustedes? Y Jesús en una sola enseñanza nos estaba llevando de líbranos del mal a Dios, haz tu voluntad. Ya no tengo que preocuparme por eso. Ya no tengo que preocuparme por eso. Por eso Jesús en el mismo sermón dice: los que buscan el reino y su justicia, ¿qué pasa? Todo les es añadido. Todo, si nos mantenemos, chicos, en el sistema tenebroso de seguridad, no es provisión de Dios. O sea, entiendo que Dios provee para todos, pero cuando es provisión de Dios, es cuando tu corazón y tu mente solo están enfocadas en llegar al reino. Es cuando realmente tu corazón está fluyendo hacia hacer la voluntad de Dios. Porque otra vez, acá usamos a Dios para que se haga mi voluntad. Dios bendice mi negocio, Dios bendice lo que yo estoy haciendo, Dios bendice mi casa. Y te tengo una noticia: Dios va a edificar lo tuyo cuando tú edifiques lo que Él está edificando. No al revés. No ocurren al revés las cosas. Por eso Jesús en un solo sermón tumba estos 4 ídolos. Deja de preocuparte, ¿sí? Ya no temas, ¿sí? Deja de el dolor. Y luego todavía viene Jesús y nos enseña esta frase: todos tus pecados han sido perdonados. ¡Wow! A una mujer adúltera, a un paralítico que ni siquiera tenía fe, Jesús le dice: todos tus pecados te son perdonados. La persona no pidió perdón. No, es que debe dar frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles frutos de arrepentimiento? Ni tú los has dado. No, ni yo tampoco, ¿eh? ¿Te puedo hacer una pregunta muy sincera? ¿Has pedido perdón por algún pecado? Di sí, todos. Si tú sudas agua bendita, pues esta iglesia no es para ti. Aquí estamos todos rotos. ¿Has pedido perdón por algún pecado? ¿Y lo has vuelto a hacer? Ah, no, que muy arrepentido. Es que jamás en la Biblia dice: te perdono si no lo vuelves a hacer. No, en la Biblia dice: te perdono 70 veces 7. Las veces que sean necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque Dios quiere que superes el sistema tenebroso de seguridad. Y que tu oración siempre tenga que ver con Dios dame, Dios cuídame, Dios provee, Dios perdóname. Y que podamos cruzar el velo al lugar santísimo, el velo que ya está roto. Esa es la salvación. Jesús viene y resuelve todo. Ya tienes todo provisto. Mi Padre tiene todo provisto para ti. Todos tus pecados han sido perdonados. Tienes un nuevo corazón. Yo voy a cuidar de ti. Olvídate de eso ya. Quiero que avances. Quiero que avances. Todo lo demás está resuelto. Pero qué triste que el enemigo nos vuelve y nos arrastra. Apenas si queremos empezar a decir, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. El Padre, el pan de cada día, dámelo hoy. Ese umbral, si te fijas, ¿cuántas veces te he dicho que la Biblia nunca te da feria además? ¿Cuántas te he dicho? Muchas veces. No es casualidad, familia, que la provisión material y la voluntad de Dios estén pegadas en la oración. Porque que tú superes las preocupaciones es el velo roto para que tú aprendas a vivir según la voluntad de Dios. Y mira, este umbral también nos ocurre como iglesia y como pastores. La gente llega y es perdonada y recibe salvación y son amados incondicionalmente, porque así somos una iglesia bien chila y amamos a las personas y recibimos a todo tipo de personas y todos son bienvenidos, y de corazón, porque hay iglesias que dicen el eslogan de una iglesia para todos. Muchas iglesias lo tienen, pero que diga no quiere decir que lo hagan. Adulam dice y Adulam lo hace. Es una iglesia para todos, para todos, para todos. Perdón, amor, todo. Pero llega el punto en que Dios, como tu pastor celestial, tu pastor eterno, Jesús, y tus pastores, queremos corregir cosas en tu vida. Porque la Biblia dice que a quien se ama, se corrige. Y empezamos, y nosotros no nos metemos en la vida de nadie, Cuando la situación se da, cuando la persona acude a nosotros, cuando algo prudentemente Nisi y yo podemos involucrarnos, podemos ser sinceros con las personas y decir, ¿sabes qué? Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte así. Dios te ama con todas esas debilidades, pero su voluntad es transformarte y quiere hacerlo. Dios quiere que dejes de hacer tu voluntad y que empieces a hacer su voluntad. Y es ahí donde dicen siempre no, gracias. No te metas con mi dinero, no te metas con mi vida, no te metas con mis decisiones. Está bien, sigue haciendo tu voluntad y mantente esclavizado en el sistema tenebroso de seguridad, donde piensas tener el control. El velo fue rasgado, familia. El camino está hecho. No hubiéramos podido sin Él. Cuando Jesús dice, busquen el reino, ¿ubicas dónde queda el reino en todo el proceso? ¿Ubicas? Porque los últimos dos pasos se dan solos cuando tú y yo buscamos el reino. Se dan solos. ¿Sabes qué significa? Santificado sea tu nombre. Que Dios está en el lugar que le corresponde. Mira, Dios siempre ha estado en el cielo. Porque Padre nuestro que estás en el cielo. Pero no siempre Dios está en el lugar que le corresponde en tu corazón. Si te fijas la oración, después de que venga tu reino ocurre algo. Santificado sea tu nombre. Eso significa, Dios, ahora sí tienes el lugar en mi vida que te corresponde. Superé el miedo, superé el dolor, superé la preocupación, superé el pecado, oré por tu voluntad, empecé a hacerla, tu reino vino y ahora no solo eres mi Salvador, ahora eres mi Rey. Juan vio a Jesús en la cruz como Salvador. Pero después vio a Jesús como Rey, porque eso es lo que Él es. Jesús tiene muchas figuras, es pastor y es Cordero de Dios y es Salvador y tantas cosas, pero su verdadera identidad es que es el Rey de Reyes,
Esa es su verdadera identidad. Y nos gusta como Salvador. Sálvame del temor. ¿Verdad? Sálvame de la... ¿Cómo va la canción? Sálvame de lo... Revelaste tu edad bien, machín. Sálvame de la soledad. Ya. Perdón. Tenía muchas ganas de predicar, una disculpa. Nos encanta Jesús como Salvador. Sálvame del temor, ¿verdad? Sálvame de la preocupación. Sálvame de la escasez. Dios, sálvame. Soy chiquito. Estoy chiquito y no sé. Sálvame, familia. Es tiempo de aceptar a Jesús como lo que realmente es. Jesús es un rey. Sí es un Salvador, pero en su primera etapa. Su verdadera identidad es ser un rey. Y al rey no lo cuestionas. Al rey se le dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes qué es lo hermoso de esta historia? Que Él nos trató a nosotros como reyes. Que Él vino y lavó nuestros pies. Que Él vino y nos sirvió siendo Él el rey. Vino y nos trató como reyes a nosotros. Y te da libertad. Y aunque andas mal y en una conducta que a Él no le gusta, Él no deja de bendecirte y no te destruye y no te maldice, te acompaña, te ama. Te trata como un rey y como una reina. Es que así es Él. Es un rey siervo y no, qué hermoso es tener un rey así. Pero yo creo que la iglesia que está preparada para cuando Cristo vuelva, está preparada para recibir a un rey. Porque en principio sí, Jesús entró en un burrito, sí, como Salvador, pero esta vez viene sobre una nube, sí, esta vez viene para juzgar, esta vez viene para gobernar. Es muy diferente. Mira, la fe, porque yo sé que sabes que la fe tiene dos caras de una misma moneda, ¿sí? Yo sé que tú sabes que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve, ¿de acuerdo? Hebreos 11:1 dice así, lee tu Biblia, todo bien. Pero la fe tiene un lado oscuro y un lado de luz. ¿Puedes decir cómo? Va a aparecer en pantalla. Ve, puedes pasar, por favor. La fe tiene dos maneras de creer: en miedo y en confianza. Escucha, si tú crees, porque mira, todos vivimos por fe, todos, ya sea en miedo o en confianza, todos vivimos por fe. Miedo también es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero en lo malo. Miedo es la certeza de que algo malo me va a pasar y la convicción del daño que no puedo ver. Y consume nuestra mente el miedo. No está pasando nada. Y luego hay gente que le pasa algo malo y todavía se atreve a decir: es que ya lo presentía. Es que así es la fe. Todas las personas en este mundo viven por fe. O viven por el miedo, que es fe oscura, ¿sí? Y que su miedo es la certeza y la convicción, o sea, que está en su mente y en su corazón. Y eso genera que las cosas ocurran, porque la Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Te dije que nos iba a pasar algo malo. Pues sí, es que es fe. Te dije que no nos iba a alcanzar. Te dije que no lo íbamos a lograr. Te dije que no íbamos a salir adelante. Es fe. ¿Cuál es el otro lado? La confianza, la certeza y la convicción de que algo bueno va a pasar, de que Dios está conmigo siempre, de que Dios provee en cada situación. Estoy convencido. ¿Por qué vas a vivir? ¿Cuál camino vas a elegir? Fe la tienes y todos viven por fe. Porque si tú decides vivir por el temor te va a controlar y el temor te va a llevar a una vida en pecado. Siempre. Así inició la caída. Adán y Eva se esconden, Dios los busca, los encuentra y les pregunta qué pasa. Y Adán responde: tuve miedo.
Y el miedo cambió toda nuestra vida. Y Jesús viene y nos dice: es tiempo de darle al miedo su estocada final. ¿Estás seguro? Dios te ama, Dios provee para ti, eres más valioso que cualquier cosa para Él. No te preocupes por nada. La convicción y la certeza. Convicción, pensamiento, certeza, emoción. Y mira, a veces hemos olvidado eso. Si tu convicción no genera en ti emociones de paz y tranquilidad, no estás creyendo nada. Se nos olvidó, creíamos que la fe es solo convicción. No, pues yo creo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si no sientes la paz que genera esa convicción, no estás creyendo. Fe no es solo la verdad, fe es verdad y amor. La Biblia dice: la verdad te hará libre y el amor echa fuera el temor. Necesitamos las dos cosas: la verdad que llena la mente y el amor que satisface el corazón. Es que estoy tan convencido de que todo estará bien que lo siento hoy. Todo va a estar bien. Es que es ahí donde dice la Biblia que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ahí cuando dice la Biblia que Él mantiene en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Esa es la certeza. Es que yo ya sé que tú sabes. Yo ya sé que tú sabes que el Señor es tu pastor y nada te faltará. ¿Y por qué te faltan cosas? Porque tal vez solo lo sabes, pero no lo crees. Es tiempo, uno, de tomar a Jesús como Rey, y segundo, de empezar a creer realmente y confiar en Él. Convicción y certeza. Y termino con una frase, familia, porque te lo decía hace un momento: si tú y yo vivimos en temor, en lo natural vamos a vivir en pecado, ¿sí? Pero si tú y yo vivimos en confianza, dice la Biblia: el justo por su fe vivirá. En lo natural vamos a vivir en santidad. Santidad no tiene nada que ver con una conducta diferente. Santidad es una nueva manera de pensar, sin temor, sin preocupaciones, sin dolor y sin egoísmo. Ese es el poder de la sangre de Cristo, que viene y limpia nuestra conciencia para que tu mente empiece a pensar en lo bueno, lo agradable, lo que es digno de alabanza. Si tiene virtud alguna, en eso piensen. Tú y yo tenemos una nueva mente llena de la verdad y del amor de Dios, la mente de Cristo. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. La banda puede pasar.